there came a sound from heaven. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé el tiempo que sea donde usted esté recibiendo o cuando esté recibiendo el programa. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson y Jonathan Steele, y ustedes estamos muy felices de tenerlos con nosotros hoy para estudiar la palabra de Dios todos juntos. Solo tenemos unas cuantas horas más en este año en particular y se acabará para siempre. Y comenzaremos con un nuevo año el lunes, ¿verdad? Sí, el domingo en la noche, el lunes. Ya veo. Y creyéndole al Señor creo que podemos decir que hemos visto a más gente salva hoy de lo que previamente. Y yo le creo a Dios por muchos más que eso para este próximo año. Pidiéndole a Dios que Él sea de bendición para ustedes como nunca lo han sabido antes. Que Él se pruebe real a su vida y a su corazón de una manera como la que no lo ha hecho anteriormente. Y le creo a Dios por cosas grandes y maravillosas. Y tengo yo el privilegio de servirle y hacer que este mensaje de la cruz llegue a todo el mundo. Ese es nuestro asunto, eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y el mensaje debe llegar a la gente, al pueblo, el mensaje de la cruz, la gran obra y palabra de la cruz, lo que Jesús hizo allí, la obra que Él hizo allí, para que caminemos en salvación y victoria. Alabado Dios por eso. ¿Tenemos campañas próximas, Loren? Sí, señor. En enero, el 7 de enero y también el 8, voy a viajar al otro lado del puente por Allen. Fisher's of Men Tabernacles va a tener dos servicios. El 7 de enero a las 10 de la mañana va a ser un servicio de enseñanza y el domingo en la mañana, el 8 de domingo a las 9:30 de la mañana, Fishes of Men Tabernacle está en Port Allen, al otro lado del río. Así que si está en esa área y quiere estar con nosotros, nos gustaría verlo. Cedric Winfield, que fue ex pastor de las misiones de las cárceles, ha estado pastoreando ahí por 10, 15 años ya y quiere que enseñe. ¿En dónde? Al otro lado del río, en Port Allen. Ya veo. ¿Cómo están ellos? Están muy bien. Estaban en la misma localidad por 10 años y en los últimos 5 años han construido otro edificio. Maravilloso, sí. Y fui a ver las instalaciones. Otro predicador de la cruz. Sí, señor. Él es un buen hermano. Maravilloso estar cerca de él. Maravilloso. Jonathan. No, señor. Muy bien, Dave. Hasta en marzo. Josh. Sí, el 14 y 15 de enero vamos a estar en Arrows, Louisiana, Cross of the Christ Church, sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. La dirección es 1505 Sharp Road, 254. Para más información puede llamar al pastor John Green, 318-280-4777. Ahora, la situación de la revolución, ¿cómo se llama? Joshua Revolution está tomando lugar esta semana. Es lo que quiero decir, que ¿han escuchado de ellos o no? No, Josh está ya, va a ministrar en unas horas. Esta a las 10 mañana, de la mañana. entonces. Están una hora adelantados y va a enseñar a las 2 de la tarde y los servicios van a ser durante la semana. Anoche Dave River ministró y hay bastantes personas, gracias a Dios, considerando el clima. Sí, amén, sí. Pedimos que Dios les dé grandes campañas, maravillosas Amén, sí. campañas. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, es lo que dijo Loren, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, Dave. Oigamos, pues. Pues, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Tratamos con esto ayer bastante, creo yo, ¿verdad? Fue puesta por causa de las rebeliones. Fue dada para definir el pecado.
Mentir era mentir. Y, miren, estaba hablando con un hombre acerca de la ley de Moisés y él dijo, bueno, eso no era nuevo. Y Moisés recibió esta ley de Hammurabi, ¿verdad? Ah, sí, El código de el código Hammurabi, sí. Hammurabi. ¿Cómo? El código de Hammurabi, sí. Ah, bueno, dije, no, 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 tampoco. Bueno, no recibió nada de Hammurabi. Y, y lo pueden buscar, pueden ustedes ver las leyes y no hay ningún tipo de El código similitudes. de Hammurabi beneficiaba a los ricos y unos pocos. Correcto. Y no tenía consideración para los pobres. Era de los que estaban, a los que les iba bien les daban preferencia. La ley fue diseñada para el pueblo de Dios específicamente para los israelitas. Hubiera igualado en un sentido de el código moral en la conciencia que Dios puso en el hombre. No había código moral en la ley que ya no estaba en la conciencia del hombre. El problema con la conciencia es bien fácilmente es derribada. Y esta fue la primera vez que Dios había escrito no solamente el código moral, pero también las leyes que gobernarían el reino de Israel, el reino especialmente el nuevo pacto, en la tierra del nuevo pacto. Encontramos la habilidad de adorar como se define en el tabernáculo y después el templo. Miramos el sacerdocio, el sistema sacerdocial. Eso no es Hammurabi, eso era único y la ley señalaba a algo que iba a venir y aún las cosas que no habían llegado, para ser honesto, tipos y sombras, Colosenses hablan de la ley que nos da, pero todo en la ley señalaba a Cristo y la necesidad de Cristo y eso es algo que deberíamos entender muy bien. Si lo que usted acaba de decir es 100% correcto, todo en la ley nos dirige a Todo, Cristo. Aún lo más pequeño que sostenía el tabernáculo, así es. Sí, bueno, representaba a Cristo de alguna forma en su obra de intercesión, en cualquier tipo de obra que Cristo hizo. Él, bueno, todo nos dirigía y señalaba a Cristo. Y cuando Cristo vino ya no había necesidad de bueno, él ello. cumplió la ley. Me gustó lo que Josh dijo la semana pasada. Él cumplió el contrato. Y cuando el contrato se termina, se terminó. Es cumplido ya todo. Es, y después Dios dio el contrato nuevo, nuevo pacto. La revelación de Dios escrita fue única. Nunca había sido hecho antes. Y todas estas cosas fueron incluidas, pero fue diseñado específicamente para la dirección del pueblo escogido de Dios Israel en la tierra de Israel. Realmente no se puede mantener y guardar la ley de Moisés sin un tabernáculo, un templo, sin el sacerdocio, el sistema de sacrificio. Es imposible de mantener todos los requisitos de la ley. Honestamente, tenía que vivir en Israel, en la tierra que Dios le dio a Israel para observar todas las tendencias de la ley. Entonces están diciendo que es una necedad depender de la ley como medio de justicia. Es imposible mantenerlo, no podía, aunque si lo quería hacerlo, no lo podía hacer porque no está disponible, no fue disponible. Y el otro lado de la moneda es que la ley era la tercera revelación, la tercera gran revelación de él mismo. La primera fue la creación, los cielos declararon la gloria de Dios. Segundo, en la conciencia, Dios fue creado en la imagen de Dios. Él fue un ser moral, entonces conoce lo bueno y lo malo en un cierto sentido. Y en tercer lugar, la ley, otra vez, un adelanto de la relación del carácter y la naturaleza de Dios. Y la cuarta y la última, la revelación más grande de Dios vino y fue el semiente, fue Cristo. Él dijo, cuando me miras a mí, has visto al Padre. Entonces el Sí. tipo y sombra de la ley señalaba a Cristo, pero Cristo nos señala una revelación más grande del Padre y un mejor pacto con mejores promesas. Y Pablo nos dice en dónde está el punto de detención aquí.
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Cristo es la promesa. ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Moisés era el mediador de la ley. Entonces, cuando Cristo vino, como ya dijimos aquí hace unos momentos, la simiente, cuando llegó, él era la simiente, ¿verdad? Así es. Y notemos y parémonos ahí y consideremos, prueba la naturaleza transitoria de la ley. Si algo fue hasta, Como que una naturaleza temporal o transitoria. eso significa que no fue intentado para ser permanente, era algo que era parte de la revelación progresiva de Dios, como tratamos de describir, pero señalaba otra cosa. Todas las cosas en la ley y los profetas señalan a otra cosa. Entonces, esta ley que Dios le había dado a Israel, Romanos 8:3 dice, lo que la ley no pudo hacer, que fue débil por la carne, nunca pudo combinar la humanidad junta en Cristo, porque fue designado primordialmente para Israel. De hecho, la ley separaba a Israel de cualquier otra nación del planeta. En Efesios 2 nos Correcto, dice sí. que la ley, Cristo abolió la ley para que Él pudo hacer uno de los dos pueblos, judíos y gentiles, uno. Y eso fue hecho por la obra de la cruz. Entonces, cuando llegó la semiente, expandió la revelación de Dios de solo el pueblo de Israel a todo el mundo. Entonces hizo la salvación parte de la oportunidad de todo humano, y Cristo es el centro de todo eso. Lo que Él hizo por nosotros en el Calvario abrió la puerta y destripó la enemistad que existía por la ley entre los judíos y las otras naciones. Eso fue eliminado. Y ahora Él dice en Efesios que esa pared de separación donde los gentiles no podían entrar fue destruida por la cruz. La ley separaba a Israel de las otras naciones. Cristo nos unió a todos por su sacrificio. ¿No cree usted que la destrucción del templo fue ordenada por Dios? Sí, para ponerlo simple, En el año 70 DC, cuando Tito la mandó destruir. correcto, nuevamente, eso fue el templo. Y aún más destrucción fue el 135. Sí. Y todo eso lo hizo imposible para que la ley fuese cumplida. No podía cumplir la ley mosaica. Entonces, ¿qué fue lo que los judíos que aún insistían a obedecer la ley, qué fue lo que ellos hicieron cuando el templo fue destruido, completamente destruido hasta quedar al punto de que todo quedó en ruinas, todos los cimientos? Se dice que el rabí Ben Zakkai, él fue en un ataúd y pudo reunirse con Vespucio y lo persuadió para darle una ciudad para poner esa escuela de estudios fariseicos. Entonces, después de la destrucción de Israel, los judíos entonces básicamente crearon una nueva religión basándose en tradición oral, basándose en el concepto de la sinagoga producida en anterior. Entonces trataron de llevarlo a cabo sin un templo. Trataron de escribir nuevamente cómo debían cumplir la ley. En otras palabras, ya no hay templo, pero pueden alabar a Dios con los sacrificios de sus labios. Como lo hicieron en Babilonia de tiempo atrás, ¿no? Aprendieron algunas estrategias ahí, pero también tenían más información con respecto a las tradiciones orales y la Mishnah, que después sería el comentario rabínico, que sería el Talmud. Ahora los judíos, de hecho, dependen más de la enseñanza talmúdica que de la enseñanza mosaica. Ahora hay algunos en Israel actualmente que todavía tratan de hacer eso. Sí, la predominancia del judaísmo obra en esa capacidad de ahora. Algunos de ellos se hicieron más secularizados en el siglo XIX. En Alemania, algunos de los judíos tomaron la liturgia que salió de la iglesia luterana, y al hacerlo, ellos tomaron algunos elementos que ni siquiera eran parte del judaísmo, así que hay de los aspectos seculares más grandes del judaísmo el día de hoy. La meta del judaísmo es la anticipación y la espera por el Mesías o del Mesías,
y luego la reconstrucción del templo que sucedería, y después su gobierno estaría establecido, y después estaría el Olam Jabad, que sería bueno, la vida después del más allá, que sería la justicia de ellos en esta tierra. Estaba yo con uno de los líderes de Israel hace un tiempo atrás. Estábamos volviendo del aeropuerto de camino a Jerusalén, en Tel Aviv. No recuerdo exactamente en cuál lugar estábamos, pero él señaló las cosechas que estaban allí al lado de la autopista y bueno, era algo muy precioso. Los judíos son muy buenos agricultores, ellos realmente trabajan muy bien la tierra, pero él me dijo, ese es el Mesías, la cosecha. Y yo pensé, bueno, yo anticipé algo más que eso, ¿no? Pero el pensamiento del judío en cuanto a la edad de este periodo que llamaríamos nosotros el milenio es la prosperidad, y la prosperidad es comparada a lo que se produce, todo lo que tiene que ver con ¿Realmente él creía que esas cosechas eran el Mesías? en el sentido de que es la edad del Mesías en su mente, y en la anticipación las bendiciones de Dios serían las que le seguirían, por eso así podrían ellos producir el ejemplo para el mundo. Una vez más, yo no sé exactamente cómo es que ese individuo se sintió, pero existe la espiritualización de las cosas que supuestamente son de la edad mesiánica. Algunos creen que viven en ese tiempo ahora, pero si ellos vieran con detalle sus fronteras, no están viviendo en paz ni disfrutan de la Sí. paz, especialmente con lo que sucede internamente, también con las matanzas que suceden contra ciudadanos israelíes inocentes muy a menudo. Pero Jesucristo, el Mesías, traerá esa paz cuando el gobierno esté sobre sus hombros y el incremento de su reino no Lo tenga hará, fin. así es. Hasta entonces, no caminan ni operan en las bendiciones que tenemos nosotros en la iglesia, a menos que reciban a Jesucristo. Los judíos el día de hoy, y esto, mire, cuando mi padre se hizo cristiano, él se convirtió en nueva criatura. No siguió conforme al Antiguo Testamento ni las costumbres ni tradiciones de los judíos modernos. Él era una nueva criatura. Él puso todo eso a un lado y ¿Cuánto tiempo le tomó hacer eso? no mucho tiempo él sabía de corazón que esas cosas eran innecesarias, sabía que era importante seguir a Cristo. Mm. Yo vi un cambio en él rápidamente. Y tengo otros amigos también que eran judíos y que han aceptado a Cristo, y lo mismo. Ellos aún por tradición y por el beneficio de la familia reconocen cosas, y yo no estoy en contra de que si alguien lo pone en el entendimiento apropiado y explica esas tradiciones, por ejemplo, el Hanukkah, acabamos de tener la celebración de los judíos para los judíos, y hay una gran historia detrás de eso, y Dios hizo un gran milagro, y aún Jesús en Juan 10 honró la celebración del Hanukkah, la fiesta de las luces, pero explicándole a la gente qué significa y qué representa el Purim. Vemos la fiesta también que tiene que ver con Esther, entendiendo lo que eso significa, los beneficios de cómo es que Dios hizo todo eso. Hicimos una serie nosotros en el programa, aquí tratando con el templo, el tabernáculo y el desierto y la tipología. Yo creo que los cristianos deben saber esas cosas. Eso es aprender del Nuevo Testamento, pero así seguir es. las tradiciones y enseñanzas del antiguo pacto, como dijo Loren, ya no estamos en la tierra de Israel, no hay templo allí, no hay sacerdocio para llevarlo a cabo. El Señor, de hecho, es parte de un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cuáles son las personas de los derechos de los animales? ¿Qué van a hacer cuando empiecen a ofrecer sacrificios otra vez en Israel? Bueno, estoy seguro que no van a estar felices por eso, pero algunos van a tener que tratar con eso, supongo. Cuando el anticristo vuelva a interceder esto o a instituir esto, va a estar bajo su liderazgo. Él permitirá todo esto. Pero matarán un animal cada mañana a las 9 de la mañana y cada tarde a las 3 p.m. Y el doble de eso el sábado. Serán 2 animales a las 9 y 2 a las 3 de la tarde en el día de sábado. Estoy seguro que va a haber realmente mucha crítica cuando eso comience, ¿no? Bueno, lo comparo a esto. Se quejaron los de los derechos de animales de la res y de otros animales Sí. siendo, puestos a muerte, porque algunos de los sacrificios son para comer también. Las porciones que se van al sacerdote para comer, así que no se trata como de que sea sacrificio en vano. Yo no me preocupo de ese tipo de gente demasiado, estamos preocupados por las pieles de cualquier manera. Hermano Swagger, las marcas de identidades en judíos que no están en Israel desde antes de la destrucción del templo eran tres. Número uno, la circuncisión. Número dos,
días de fiestas, días de reposo en el calendario judío y luego las leyes dietéticas. Esas tres cosas la Sí, gente utilizó, aún fuera de Jerusalén, judíos que no podían guardar la ley. Esos eran los tres artículos que identificaban, los eruditos lo llaman como, los llaman características o marcadores de características. Algunos judíos, especialmente en tiempos de guerra, era difícil para ellos porque ellos peleaban los sábados, días de reposo, en los ejércitos de las naciones que los atacaban, lo sabían. Así que todo eso era parte bueno, de toda la situación y así es como lo identificaban y es interesante saber que el día de hoy esos marcadores de identidad eran lo que la gente sigue reteniendo y aquellos que quieren seguir guardando la ley con respecto a lo demás, ellos dicen, bueno, hacemos lo que se puede, así que los tres serían la circuncisión, una vez más el calendario judío, incluyendo los días de fiesta y el día de reposo, o los días de reposo y también las leyes dietéticas. Y eso sería lo que la gente el día de hoy a menudo dice, bueno, yo estoy cumpliendo con esto, esas tres, por lo tanto yo estoy guardando la ley, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y así es como la gente realmente así es piensa. como piensan. Bueno, realmente aquellos que se suscriben a eso, realmente piensan que agradan a Dios al hacer eso, ¿no? Sí, señor. En el siglo XII hubo un sagio judío llamado Maimónides, y él tomó las enseñanzas del Talmud, las enseñanzas de la ley mosaica, y las redujo a 12 principios básicos. Entonces, en esencia, hay 12 mandatos predominantes que los judíos seguían y eran considerados como cumplidores de la ley. Podían vivir en otras tierras y asimilarse en otras tierras porque había gran persecución islámica y cristiana, así que eso les dio un medio por el cual ellos podían vivir y aún sobrevivir. La ley de los judíos era sobrevivir. El próximo año Jerusalén, decían ellos, cada año en sus fiestas en anticipación de regresar a la Tierra Santa. Entonces, como dijo Loren correctamente, siempre buscaban un medio para permanecer apartados, pero asimilándose, separados y apartados para practicar lo que ellos hacían. Era tan significativo que cuando fueron, fueron expulsados de España, el mismo día que Cristóbal Colón comenzó su viaje a América, pidiendo dinero para que vinieran los estados o al continente americano. Cuando ellos se fueron a Italia, fue cuando se comenzó ese término Pero el gueto. mundo musulmán dice que los musulmanes fueron los que realmente lo hicieron. Bueno, hay mucha gente que dice muchas cosas, pero la historia nos presenta la evidencia. Pero el viaje que comenzó a Italia, aquel judío que fue expulsado, continuó aislando a la comunidad y ese término gueto salió de Italia, se utiliza en Estados Unidos de una manera diferente, pero fue para separar y aislar a los judíos porque eran diferentes a los demás. Así que ellos terminaron sufriendo mucha persecución en Italia como resultado de todo eso y Hitler utilizó algunas de estas mismas tácticas poniéndolos en guetos en Alemania y finalmente en los centros de concentración que terminaron en destrucción. Así que para mantener su identidad, los judíos creían que el rito de circuncisión es esencial porque eso los trae al pacto, casi como muchos católicos cuando son bautizados los trae a la Iglesia Romana Católica. Entonces es el mismo concepto que ahora identifican como parte de esa religión también. Y luego, por supuesto, tienen su bar mitzvah cuando ellos tienen ya 13 años. Y piensan que la salvación está en esas cosas. No es tanto que crean ellos que son salvos o no salvos, se ven más como elegidos con el propósito y misión. Así que no están pensando en cuanto a cómo pensamos nosotros, como que Dios nos salva del pecado. La idea es que Dios hizo provisiones para el pecado que le permiten a los judíos sobrevivir, por ello el sistema de sacrificios, pero no fue la intención de Dios y de muchas mentes judías que Él iba a eliminar a la gente por los pecados. Estás diciendo que es más sobrevivir que otra cosa. Supervivencia personal, sí. Bueno, Dave, continúa, vamos a donde nos quedamos. Y el mediador no es de uno. ¿Leíste la primera mitad del versículo 19? Sí, señor. Bien, una vez más, por favor. Ordenada aquella a los... Cristo es la promesa. Ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Moisés era el mediador de la ley. Y el mediador no es de uno. Para que haya un mediador allí,
debe de ser más que una persona envuelta. En otras palabras, el mediador es la persona entre una o más personas que están en enemistades unos con otros. Pero Dios es uno. Dios es el mediador del nuevo pacto, pero en una manera distinta a Moisés. Jesús es Dios y Jesús también es hombre. Consecuentemente, el nuevo pacto no depende sobre el hombre propiamente, sino más bien sobre el hombre Cristo Jesús. Por lo tanto, este pacto no puede fallar. Ahora, permítame reiterar esto una vez más. Como usted sabe, un pacto tiene que tener a una persona como mediador y pueden haber una cantidad de personas en ambos lados, pero por lo menos tienen que ser una entre ellos para servir como un mediador. Y la razón por la cual decimos que el nuevo pacto no puede fallar es porque Jesucristo es quien está allí como el mediador, pero Él es ambos Dios y hombre. Eso es lo que lo hace a Él tan distinto, que Él es Dios y Él es el hombre. Y cuando usted llega al nuevo pacto que lo hace al nacer de nuevo, entonces no hay una oportunidad de fallo en ese pacto porque no puede fallar. Es imposible que falle, porque Jesucristo es ambos Dios y hombre. Y él es, él es Jesucristo. Él es Dios hombre y no puede fallar. Para que un pacto de esa naturaleza falle, uno o el otro tendría que ser eliminado completamente. O el sacrificio que los unió tendría que ser encontrado falto, ilegal o llevando algún tipo de marca de vergüenza. No, no vergüenza, no es como lo quiero decir. O llevando algún tipo de marca de ilegitimidad. Y usted no lo va a encontrar en el sacrificio, no lo va a encontrar en el representante. Dios y su Hijo establecieron el pacto en el Calvario. Cristo es el sacrificio y ese pacto no fallará. No puede fallar. No puede fallar. No solamente es un caso de que no va, es que no Y puede. recordemos que los pactos son entre dos entidades primordialmente, pero el representante de los reinos son representantes de reinos, reinos acá, reinos allá, y la idea del pacto, miren, el rey conquistador siempre venía y hacía un pacto con el conquistado. Entonces, el más fuerte hacía el pacto con el más débil y los dos prometían que darían cualquier cosa que se requiriera para mantener las necesidades de los demás. Por supuesto, el más fuerte sería el beneficiario, pero solamente dos hombres se reunían en esa mesa del pacto. Pero representado en el pacto estaban todos los hombres por los que ellos venían, todos los hombres de su reino. Entonces nosotros hemos sido unidos a Cristo, por lo tanto entramos a su pacto detrás de Cristo, del lado de su lado del pacto, nos convertimos en parte de esa designación del pacto, tal como el rey en un reino, haciendo un pacto con otro rey, todo mundo en su reino era parte de ese pacto. Así que estamos en el pacto. Uniéndonos a Cristo, siendo unidos a Cristo, entramos a un pacto que fue establecido entre Cristo y Dios, que no puede fallar. Ahora, nosotros podemos, nuestra fe puede fallar y sacarnos del pacto, Sí. pero nuestra fe nos trae al pacto que no puede fallar. Es un pacto eterno. Isaías declaró que Jesús sería hecho un pacto, no solamente que sería un pacto, sino que sería hecho, que Él sería hecho un pacto. Y eso es una terminología muy singular, indicando el pacto eterno, aquel que jamás cambiará y que no puede fallar por causa de los que están involucrados en él. Así es. Y si podemos definir nosotros una vez más, porque decimos que nosotros somos representantes de Cristo y nosotros, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Romanos capítulo 10 dice, todo aquel que quiera que vengan y que amen al nombre del Señor y serán salvos. Así que cuando decimos nosotros somos parte de ese pacto, nosotros fuimos representados por Cristo, estamos hablando allí del mundo, que toda persona en todo momento
en el Antiguo Testamento ha puesto su fe correctamente en el sacrificio. Ese nuevo pacto ha estado puesto allí en Cristo y nosotros somos representantes. Aunque nosotros podemos romper ese pacto, podemos fallar, el pacto nunca falla. Así que si mientras mantengamos nuestra fe allí, nosotros hemos sido representados y ese nosotros puede ir a cualquier persona en cualquier momento, aun aquellos que escuchan ahora. Ellos pueden ser parte de ese pacto si no lo son aún. Correcto, solo asociando y también identificándonos con Cristo. Así que todos aquellos en el Antiguo Testamento, ellos entraron en el pacto por la fe. Así es. Aún lo vemos con Abraham. Vemos que Abraham le creyó a Dios y se le fue contado a él por justicia. Por justicia. Entonces el caso con Dios jamás cambia. Y siempre ha sido la fe. Siempre ha sido fe en lo que Dios ha presentado ante la humanidad. Para Abraham fue la fe lo que se le contó a él por justicia. En el antiguo pacto era poner la fe correctamente en lo que estaba por venir, cumpliendo con los sacrificios, siguiendo la ley correctamente, y siempre ha sido fe. Y ahora nosotros ya no ponemos nuestra fe nada más en cumplir con la ley o cumplir con la religión, ponemos nuestra fe en el sacrificio, una vez más, aún el sacrificio, y es Cristo. El hermano John anteriormente dijo que alguien tuvo o había resumido la ley en 12 puntos, pero Cristo mismo resumió la ley en 2. Amar al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y a vuestro prójimo como a sí mismo, en Mateo capítulo 20, me parece, que toda la ley y los profetas dependían de estas dos cosas. Así es, así es. La hermosura de esto, una vez más, como Jonathan acaba de decir, es que el pacto antiguo, los santos del antiguo pacto entraban al nuevo pacto y la evidencia sería, después de la crucifixión de Cristo, él descendió a la parte más inferior de la tierra, al seno de Abraham, para recoger a los santos del Antiguo Testamento que habían sido apartados por fe, que eran partes del seno de Abraham, y se los llevó a la gloria. Bien, pero las personas que tratan de guardar la ley y piensan que eso termina en parte de su salvación o algo así, y Dios lo ve como ignorancia eso o lo ve como una abrogación de la palabra de Dios. En otras palabras, ellos están haciendo la palabra de Dios inefectiva. Creo que si la persona se fija en la ley y considera la justificación o salvación por la ley, entonces ese es un lugar muy peligroso. Si la persona ve la ley y ve cosas que piensan que se supone que deben hacer, de acuerdo a Romanos 14, ese es un punto de vista diferente. Dios no estaría feliz con eso, pero no son descartados del reino, son llamados débiles en la fe. Y eso es a lo que se refiere Pablo en Romanos 14. Así es. Y nosotros, los que somos más fuertes, debemos tomar a los que son más débiles. No hay que discutir con ellos acerca del día, ni Es tampoco acerca de la comida. Es ignorancia. Bueno, y a veces simplemente es por rebelión, terquedad y necedad. No quieren ver. Va más allá Eso de es muy eso. Y es peligroso. peligroso, sí, todo es peligroso, pero una vez más, en la Escritura, el fuerte, los fuertes, los que entienden, siempre deben acompañar y ayudar a los débiles. Durante este proceso se tiene que ayudar. No hay que separarse de aquellos, hay que venir junto a ellos y ayudarles. Esa siempre es la responsabilidad. Por ejemplo, 1 Corintios 7, está un incrédulo y un creyente que son una pareja. ¿Quién tiene la responsabilidad de mantener a esa pareja? El creyente. Porque tienen la fuente de la fuerza y del poder. Así que el fuerte siempre es responsable de ayudar al débil. No podemos forzar a nadie a ver lo que se debe ver. No podemos forzarlos, pero podemos ser de ayuda, bendición, orar con ellos hasta que ellos mismos se aparten. Pero si ese objeto incorrecto de fe o esa actividad errónea comienzan a moverse hacia la justificación, en otras palabras, yo soy salvo, manteniendo estas cosas de la ley que yo no puedo guardar, esas son palabras fuertes. Hay un problema Sí, allí. ahora tenemos que ser más fuertes como Pablo lo fue en Gálatas, pero hay una diferencia distinta en cuanto a cómo Pablo trató con los
Gálatas y los Romanos en el capítulo 14. Así que tenemos nosotros que poder hacer el ajuste. No descartamos a la gente, sino que seguimos tratando de hacer que ellos entren hasta el punto que ellos digan, yo ya no quiero ayuda, sino, bueno, y nosotros tenemos que seguir adelante orando y ayudando. Y he utilizado este ejemplo muchas veces. Lo acabo de utilizar el otro día, se me olvidó si fue aquí o en el otro programa, así que voy a ser breve. Pero una de las mujeres más piadosas que yo conozco, miembro de nuestra iglesia, vivió con un hombre no salvo 40 años. 40 años soportó su borrachera, su impiedad, y ella se exasperó un par de veces. Su esposo era un borracho. Y una mañana cuando él llegó después de haber estado de parranda, le dijo, hazme desayuno. Ella estaba a punto de ungirlo con el sartén en la cabeza, y el Espíritu Santo le habló y le dijo, yo morí por los borrachos también. Ella entró y le sirvió su desayuno, pero resumiendo la historia, 40 años después, y ella entró a la recámara y lo encontró de rodillas. En los últimos 3 años de su vida vivió como cristiano porque la fuerte permaneció conectada al débil. Nosotros que Así es. entendemos este mensaje, nosotros que entendemos el Evangelio, tenemos la responsabilidad no de comprometer el mensaje, sino de permanecer tan cerca como sea posible a aquella gente que no entiende y no sabe, y aún gente que tal vez esté peleando con el mensaje, para estar seguros y ser fieles en el amor de Dios, amar a Dios con todo corazón, con toda voluntad, como a vosotros mismos, y reconocer a la gente que está en el reino y la gente que no, si son débiles en la fe o si están siendo rebeldes. No son preguntas fáciles. Yo he visto a muchos de los rebeldes terminar siendo los más fuertes en la fe. Simplemente es que a veces se requiere de tiempo y no podemos descartar a la gente, no podemos eliminar a la gente. Pero no podemos tampoco hacerlos pensar que ya son salvos. Bueno, sí, eso es correcto. La salvación, una vez más, esas son palabras fuertes. Cuando llegamos y decimos yo soy salvo porque soy circuncidado, son palabras de pelea. Si usted Sí. dice yo soy salvo porque soy bautizado en aguas, esas son palabras irritantes, porque viene a confundir y a representar erróneamente el plan de justificación, y hay un peligro de que ellos no son salvos o la gente que sigue esas enseñanzas La tampoco. justificación siempre es por la fe y no de ninguna otra manera. Nunca por las obras de la ley. Así es. Pero por otra parte también debe haber una voluntad de ir a aquellos en el cuerpo de Cristo que son débiles y que bueno, y hay que representarles correctamente, y Pablo lo hizo de toda manera posible. Él dijo en 1 Corintios 9, él dijo que cuando yo estoy con el judío, yo responderé y actuaré como el judío. Cuando estoy con aquellos que están bajo la ley, responderé y actuaré como que estoy bajo la ley, jamás comprometiendo nada. Él dijo, cuando estoy con los gentiles, actúo como que soy gentil. Pero después él aclara las cosas y es uno de los dos usos del término. Él dice, estoy bajo la ley de Cristo, no estoy bajo ninguna otra ley. Y la ley de Cristo no solo nos afecta en lo que hacemos y lo que produce, sino que se puede resumir en lo que el pastor Jonathan dijo, y eso es amar a Dios con todo vuestro corazón y amar al prójimo como a vosotros mismos. Entonces, una vez más, ahí está ese balance que es difícil de encontrar, hermano Swagger. A menudo pienso en el cuerpo de Cristo y pienso también en mi propia familia, que sigue creciendo más y más cada día, 13 nietos y unos cuantos en camino. Y esta Navidad, ¿verdad? Pero yo creo y pienso, ¿qué es lo que yo haría por cualquiera de esos familiares para ayudarlos a entrar al conocimiento de Cristo de una manera apropiada? Si ellos se desviaran de un lado o de otro, ¿los descartaría? ¿Los rechazaría? No puedo. Eso es familia. Ellos son familia. No, pero no los puedes hacer pensar que son salvos No, cuando para nada. lo Yo no son. dije eso. No, y no lo haría. Y estoy de acuerdo, no se puede hacer eso. Sin comprometer nada en lo absoluto, pero una vez más tiene que haber una persona que conecte, que diga, miren, este es el camino, y que lo ejemplifique, que se extienda. Y eso es el cristianismo. El fuerte debe fortalecer al débil. Quiere yo para guardarlos. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos.
Estamos de vuelta. Dave, continuamos en el versículo 21. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Esto demuestra una respuesta negativa. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley de Moisés podía demostrar al hombre lo que él era, pero no tenía poder para cambiar al hombre. Y vamos a ver esto por un segundo. Si alguien dice que la ley es como un espejo, usted puede mirar al espejo y ve cómo se ve su rostro. Pero si no le gusta, tiene un problema porque no hay nada en ese rostro que se pueda cambiar de ninguna manera. Entonces, la ley le muestra al hombre lo que él era, pero no podía cambiar al hombre. Pero la justificación por la fe puede cambiar al hombre. Total y Absolutamente. completamente. Por eso es mucho mejor que cualquier otra ley porque tiene el poder de cambiar al hombre. Amén. Y esa es la gran necesidad, que el hombre sea cambiado. Simplemente guardar algunas leyes y yo me duele en mi interior cuando veo a personas que piensan que son salvos porque son miembros de tal iglesia y son bautizados en las aguas. Ellos piensan que eso les salva, o toman la Santa Cena y ellos piensan que eso les salva. Ellos hacen lo que hacen pensando que el hacer esas cosas les salva y no es así. La justificación por la fe, por la fe, por la fe. Y estoy hablando de la fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así debe de ser esa fe. ¿Usted lo cree eso? ¿Cree usted en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y hace posible que el hombre pueda ser salvo? Si el hombre lo cree, claro. El hombre tiene que creerlo. Él no puede ignorarlo, tiene que creerlo. Y eso es lo importante en este problema, que toda la raza humana entienda esto. Hay algunos que no lo quieren creer, la mayoría no lo quiere creer. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren creerlo? ¿Me pueden responder ustedes a eso? Orgullo. Orgullo. El orgullo creo yo que es el problema más fuerte que el hombre tiene. Él sufre para tratar de obrar su propia salvación y ese fue el problema de Israel. Eran ignorantes de la justicia de Dios y trataron de establecer su propia justicia. Sí, sí. Y nosotros hacemos lo mismo hoy cuando tratamos de utilizar cualquier otro medio para producir la justicia, sea justificación para ser salvos o santificación para vivir para Dios. Cuando nosotros tratamos de caminar en victoria y tratamos de hacerlo de cualquier otra manera, aparte del camino Estamos de en Dios, violación del nuevo pacto, porque así el nuevo es. pacto demanda fe en esa obra consumada de la cruz. Y se haga eso en ignorancia o a través de rebelión, El resultado producirá la consecuencia, porque aun si se hace en ignorancia, la consecuencia aún va a traer y producir el fracaso. así Lo es, sabemos. así es. Al mismo tiempo, los fracasos deben producirnos o deben traernos al punto de que hacer las cosas no van a producir cambios, sino la fe es lo que lo Pero hace. ese es el problema con el hombre que trata de vivir para Dios. Él quiere hacer algunas cosas y piensa que al hacer esas cosas, yo me hizo tantos versículos, ayuno tantas veces, oro tantas veces, tantas horas. A él le gusta pensar que eso es lo que trae como consecuencia su victoria y no es así. Igual que Caín con sus vegetales. Miren lo que yo he hecho, Así es, honreme así es. y acépteme por lo que yo he presentado. El hombre siempre ha tratado de acercarse a Dios en su propia imagen. Pero en el antiguo pacto podemos, o más bien en el nuevo pacto, nosotros tenemos algo que no se tenía en el Así en el es. antiguo pacto. La regeneración no es por obra de justicias que hayamos hecho, sino por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Ahora tenemos algo mejor, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo, nueva fuente de poder viviendo en nosotros. Tenemos una responsabilidad más grande, pero tenemos las herramientas para poder caminar en la victoria que ellos no podían en el antiguo pacto. A quien mucho se le da, mucho se le Mucho demanda. se requiere. Pero tenemos a muchos hoy día que quieren creer lo que acabas de decir y la justificación por la fe para ser salvos, pero para vivir para Dios, ellos tratan de hacer otra cosa o instituir obras. Pablo lo dejó en claro. De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en él. De la misma manera. De la manera como uno entra es como uno permanece y mantiene su relación Así con el es, Señor. así es, así es. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿A qué te refieres? Diariamente. Estamos hablando de vivir por fe,
la pregunta sigue surgiendo en correos, en diferentes redes sociales en las que estamos nosotros. ¿Cómo Quiere vivimos por decir, fe? ¿Cómo hacemos eso? Estoy escribiendo una serie de artículos hablando de la palabra considerad. Es la responsabilidad del cristiano, considerar lo que ya se hizo. Considerad cómo fue que Jesucristo rompió el poder del pecado para caminar y vivir en libertad, entender cómo obra el Espíritu Santo, todas esas facetas de nuestra fe. No las repetimos en nuestra mente como una mantra, sino que tenemos que entender dónde está nuestra victoria y nos despertamos y vivimos en una posición de descanso, entendiendo que, reconociendo y entendiendo, considerando que estoy muerto al pecado porque mi fe está en lo que Él hizo por mí. Dios me puso en Cristo y ahora yo entiendo que la fuente de poder, el medio, la manera como puedo vivir y caminar en victoria es a través de Él al cooperar a través de la fe. usted simplemente cree y el pecado se va. El pecado ya no está presente. Lo que ha hecho que tropecemos y cause problemas ya no está presente. Mientras que antes, no importa lo que hacíamos, no podíamos detenerlo. La cruz nos deja muertos a la ley y muertos a la carne. Ya no Muy tenemos bien, una relación. repítelo. La cruz nos hace morir al pecado, a la ley y a la carne. Ya no luchamos con esas cosas si peleamos esa batalla o no entendemos la cruz u obedientemente desobedecemos la cruz. Algunos dirían, bueno, no entendemos, la ley es santa, ¿cómo puede equivocarse? Porque realmente nosotros estamos tratando una vez más de usar un martillo como si fuese un serrucho y no va a funcionar. Exactamente, sí. Romanos 8 declara lo que la ley no pudo hacer. Y en el libro de Hebreos, Pablo dice que había falta en la ley, no en cuanto a que la ley misma tenía una falta, porque era de Dios, era nun montekos, era del Espíritu, pero en asociación con el hombre no podían obrar Bueno, pero esto es lo que la o mayoría de los cumplirla. creyentes no entienden. Ellos escuchan lo que dices y dicen, bueno, yo no estoy tratando de guardar la ley mosaica, yo entiendo eso. Ellos no entienden que al ellos hacer cosas personalmente que sean bíblicas en sus propios lugares, como digamos el ayuno, la oración, la memorización de la Biblia, todo eso es correcto y debemos hacerlo. Pero no se dan cuenta que lo han convertido en una ley y Amén, Dios no así puede honrar es. eso, no puede bendecirlo. Eso está diciendo, yo puedo hacer solamente lo que Jesucristo puede hacer. Entonces, vivir por fe significa que yo voy a depender de mis obras o de su obra consumada. Así es, Y correcto. eso realmente, ahora, eso no significa que yo descarto la actividad cristiana normal o como algunos dicen, las disciplinas. No. No dejamos de leer, simplemente que no pongo mi fe en leer como el medio de mi victoria. ¿Cuántas personas nos han acusado de estar en contra de la oración? Mucha gente. Y realmente yo tengo una vida de oración más fuerte hoy de la que he tenido en toda mi vida. Y Amén. siempre he tenido una vida de oración fuerte. Pero es una razón distinta y un propósito Amén. distinto ahora. En aquel tiempo yo pensaba, mientras más oro, voy a tener victoria, tendré victoria. Sí. Y me di cuenta de que no podía eso traerme victoria y no está diseñado para hacer eso. Eso es algo que insulta a Cristo porque Él pagó un precio terrible en la cruz del Calvario. Y que ahora pongamos nuestra fe en otra cosa es un insulto para Cristo. Y el Amén. Espíritu Santo no lo tolera eso. Exactamente, así Él no es. lo va a honrar, Él no lo va a hacer. Y realmente simplemente tenga usted fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y mantenga esa fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Lauren lo mencionó cada mañana, cada vez que oro, no importa cuándo sea, mañana, noche, mediodía, en el horario que sea. Realmente, Señor, mi fe está en ti, no está en mí o en nadie más. Muy bien dicho. No está en la iglesia o sus rudimentos o en nada de esa naturaleza, sino que está exclusivamente en ti y la gran obra que hiciste en la cruz del Calvario. Y yo, bueno, yo siempre te daré gracias por eso.
el Espíritu Santo entonces puede obrar en mi vida y hacer las cosas que hay que hacer. Y hermano Swagger, no solamente son las palabras dichas, sino el corazón. Ujú. Es ese hombre interior que reconoce su necesidad de la obra consumada de Cristo, mucho después de la salvación, mucho después de que se haya logrado esa salvación. Es esa expresión de corazón, aún sin palabras, que dice, yo dependo, necesito, lo necesito más hoy que nunca antes en mi vida. La fe en Cristo siempre trae la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Este es el proceso. Efesios 2, 8, 9 y 10 es la revisión más grande de la experiencia cristiana que pueda llegar a existir, pues por gracia sois salvos por medio de la agencia de la fe, y como resultado de la gracia y la fe, nosotros nos convertimos en su hechura, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, compartir el Evangelio, actitud como de Cristo, acciones como de Cristo, todo eso son el resultado de la fe y la gracia, y la fe tiene que estar centrada en Cristo y la cruz. Así que la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, entra, mueve y nos convertimos en hechura suya. Nosotros no podemos obrar para llegar al carácter y naturaleza de Cristo, es imposible. Otra cosa, mire, y usted mencionó esto y es cierto, pero el pecado no siempre desaparece el primer día en el que tomamos la decisión de No seguir es así. y confiar en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Hay veces que la gente se confunde o se hiere de todo corazón. Ellos dicen, bueno, yo puse mi fe allí, pero aún tengo este deseo de hacer. Y el hermano Swagger dijo que si yo pongo mi fe, ¡pum!, se acabó. Así que tratemos eso, por favor. Nunca es así. Muy bien. Nunca es así. Satanás no se da por vencido fácilmente, él no se rinde, él no se aparta, él continuará batallando, y allí es donde viene la buena batalla de la fe, ¿no? Amén. Nosotros continuamos creyendo a Dios y Señor, yo te prometo que voy a seguir lo que tú dijiste en la cruz del Calvario, y bueno, yo cometí este pecado otra vez. Y no es una pregunta de que si va a suceder, es que va a suceder. Amén. Y la batalla y el pecado y la acción o la actitud puede surgir una y otra vez, pero si sabemos a dónde llevar ese problema y dónde ponerlo al pie del Calvario, yo les garantizo que va a llegar la hora y va a llegar el día en que si la persona no se rinde, van a darse la media vuelta y van a decir, ¿a dónde se fue ese temperamento? Estás en ¿A lo dónde fue cierto. que esa concupiscencia se fue? ¿A dónde? Ni siquiera van a reconocer el momento, el instante en el que el Espíritu Santo, de hecho, quitó esa porción no necesitada y no querida, porque Él es el que hace la obra. Pero van a encontrar en su respuesta una situación que solía... Va a suceder, la victoria llegará y no habrá más problemas allí. Y hermano Swagger, usted ya lo dijo, pelear la buena batalla de fe. Cuando llegamos a la realización de que la batalla no es pecar o el pecar, sino la batalla es creer o no creer. Eso es, ahí es donde el Así pecado es. comienza a desaparecer. No se trata de que yo debo dejar de pecar, no, yo tengo que seguir creyendo. Ahí es cuando el pecado comenzará a desaparecer. Y entonces, el detener el pecado Amén. va a suceder. Eso garantiza que eso suceda. El Señor no nos salva en el pecado, nos salva del pecado. Esa es la promesa. El pecado no se enseñoreará debe de de enseñorear vosotros, no será un rey, sobre no gobernará nosotros. su vida. Esa es la Porque no promesa. están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Amén. Y esa es la promesa. Así que creemos en lo que Cristo ha provisto para nosotros o no. Y permaneceremos el curso, sin importar la oposición que venga, creyendo. ¿Y qué me separará a mí del amor de Dios? Así es. ¿Qué me separará? ¿Qué se interpondrá? Como usted dijo, hermano Swagger, porque Satanás tratará todo lo que él pueda para separarnos de Dios. Pero Pablo llegó a la realización de que no hay nada en esta tierra, en ningún lugar, no hay persona, no hay demonio, no hay diablo, nada nos separará del amor de Dios.
Hay una cosa que lo puede hacer. Sí, yo, Exacto. la incredulidad. La persona propiamente puede separarse a sí mismo del amor de Dios si es estúpido lo suficiente para hacerlo, ¿no? Bueno, permíteme ser un poco amable. La frustración, un error, problemas comunes. Yo sé que usted jamás lo ha hecho, ¿verdad? Pero yo mismo he tenido que Yo sé arrepentirme que te ha muchas veces. sucedido. Sí, es fácil que aquel... Es fácil de dejar eso, ¿verdad? Bueno, algunas personas. Pero es fácil terminar desanimado y completamente arruinado. Pero si usted no se rinde, Él no será por vencido. Él lo llevará y cruzará la Así meta con usted. es. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No importa cuántas veces la persona falle. Amén. Y no me refiero a que, por ejemplo, si sucede algo en California, le van a desechar, pero Dios no opera de esa manera. Y gracias a Dios que Él no lo Amén, hace. así es. Él realmente, mientras la persona tiene un corazón sincero, Dios lo Amén, honra. así es. Siempre. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Oramos que algunas cosas se hayan dicho, que hayan sido de gran bendición en su vida y sean así para el pueblo. No se pierdan la próxima programación si pueden, y quiero que sepan que es un honor que nos acompañen, y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada uno de ustedes. Oren por nosotros, por favor, pedimos que así lo hagan. Necesitamos sus oraciones. Gracias por sus oraciones en gran manera. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.